Hola, hola a todos, mi nombre es Paula Naranjo y sí, hoy será el inicio y el fin de la asignatura Comunicación Social y Periodismo, puesto que alrededor de unos 3 meses quisimos responder la pregunta de esta materia. ¿Cuál ha sido el papel de la comunicación en las sociedades humanas a lo largo de nuestra historia? Bueno, y hablando sobre un poco la comunicación, ¿no? Siento que es la necesidad y algo que está presente sí o sí en la vida del ser humano, pues desde los tiempos más remotos, ¿no? Para intercambiar información, para registrar datos, para expresar ideas, emociones. Claramente son factores que pues han contribuido e influenciado en las distintas formas de comunicarnos. Así, con el paso del tiempo, pues las personas fueron perfeccionando su capacidad de relacionarse y de cooperar entre sí. Sin embargo, siento que es algo súper importante aclarar que en este podcast vamos a hablar un poco de esa columna vertebral que es la comunicación para mí y que está asociada con distintas palabras claves como fueron la cultura, la globalización, la identidad, que fueron esos pilares para poder responder esta gran pregunta. Entonces vamos a empezar un poco con estas teorías de Paula Naranjo y nada, espero que les guste, tómense un poquito, no sé, un tiempecito para tomar un café, traer galletitas y nada, la idea es que esto sea un poco charlado y que les guste la información que les voy a dar y la información que he recopilado hace unos 3 meses y que claramente llegamos a conclusiones que son súper chéveres y súper entretenidas. Entonces nada, espero sigan escuchando y con ustedes mi análisis sobre toda esta pregunta. Bueno, y ahora quiero empezar con esa relación que encontré entre comunicación y cultura, ¿cierto? Ya sabemos que la comunicación es ese intercambio de ideas, bueno, bla, 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 bla. Lo pueden leer un poquito más arriba en esta infografía. Pero también pues la cultura y la comunicación siento que sí, están estrechamente interrelacionadas, ¿sí? Porque la cultura requiere diversas formas de la comunicación para prosperar, ¿cierto? Para crear, para ser compartida, difundida. Al mismo tiempo, pues la cultura da forma a una gran parte de los contenidos y las formas de comunicación. Juntos, la cultura y la comunicación, pues tienen la capacidad de producir y difundir una gran riqueza de información, conocimientos, ideas y contenidos, ¿sí? Pues logrando o pues creando así entornos propicios para el desarrollo centrado en las personas, creando con esta una identidad individual, ¿sí? También siento que pues la comunicación sí o sí es la base de toda interacción social y como tal es el principio básico de la sociedad, ¿sí? Y que la sociedad y la cultura deben su existencia pues a la comunicación. Sí, les voy a poner aquí un ejemplo rápido que se me vino a la cabeza. Digamos, si nosotros vemos un anuncio de otro país, sí, que está súper bien escrito en el otro idioma, pero pues nosotros no estamos viviendo allá, pues nosotros no lo vamos a entender, ¿sí? Por lo tanto, la cultura es lo que hace esa atadura para poder acercarse al cliente. Necesitamos tener ligado esa cultura, esa comunicación para poder entender un objetivo, ¿sí? Entonces, sí están pues estrechamente relacionadas. Más allá de eso, también encontré la relación de la comunicación con la identidad. En este podcast les voy a decir que sí o sí la comunicación es mi columna vertebral. Pero bueno, por ejemplo, para que una organización pueda comunicarse con sus públicos, debe tener una identidad bien estructurada, claramente, ¿cierto? Y la comunicación interviene en todo el proceso como mecanismo transmisor, ¿sí? Ya que actúa como codificador de la identidad en los distintos mensajes que se generan. Eso quiere decir que pues, los productos comerciales se realizan a base de la identidad del consumidor. Eso es una clave importante para todo el ambiente comunicativo, ¿sí? Simplemente son conceptos que sí o sí se conectan. También pues les quiero abrir paso
porque hay diferentes pues etapas de la comunicación, ¿sí? Quiero que hagan en su cabeza una imagen de una línea del tiempo de la evolución de los medios de comunicación junto a la comunicación. Démosle paso a esto. Entonces, la primera etapa es la comunicación oral, ¿sí? Por medio del lenguaje. La segunda etapa fue la comunicación escrita. La tercera etapa fue la tipográfica. La cuarta etapa fueron los medios de comunicación de masas. Y la quinta etapa, la comunicación digital. Si no saben la diferencia de masas y todos esos conceptos importantes, los invito a ver la infografía en la parte de arriba. Al hacer una imagen pues completa de esto, pues quiero también que junto a estas etapas de comunicación les agreguemos esa evolución de los medios. Primero con esas pinturas para lograr expresar lo que estaba pasando en el día a día, más o menos en los años 30.000 antes de Cristo, creería yo, ¿no? Luego en los pictogramas que encontraron por allá en China y en Egipto hace 5.000 años antes de Cristo, imagínense. Entonces todo empezó con una comunicación netamente dibujada, ¿no? Cero escrito, porque pues eso no es un escrito. Ya como tal, luego va, no sé, el heliógrafo, luego va el papel, que ya empieza con esa escritura en los 105, en los años 105 después de Cristo. Luego la imprenta, ¿no? La imprenta fue algo importantísimo en la comunicación, en la globalización, que más adelante les hablaré de esto. Luego, pues el teléfono, que fue un boom en los años 1976 después de Cristo. La televisión, Virgen Santísima, eso fue otra época en el mundo. Pero ¿saben qué cambia hoy en día y rige hoy en día la comunicación de masas? Y más allá, la globalización, toda la parte de identidad, la cultura, porque, tacho, vamos a hacer un paréntesis. Yo sé que tú sabes cómo es la cultura de otro país sin haber ido a ese país, ¿cierto? ¿Y cómo sabes eso? Por medio del internet, claramente. En 1994 fue un cambio gigantesco. El internet hizo un cambio donde nos deja hoy en día en la deriva, diría yo, ¿no? Claramente están las redes sociales y el amplio bagaje de esto. Se los dejo a su pensar un poco qué está pasando, cómo controlamos esto, cómo controlamos nuestra comunicación y todo lo que vemos en las redes sociales. Los invito a empezar un poco más de esto y continuemos con el análisis. Bueno, y ya vamos a adentrarnos un poco en una revolución que fue impactante para todo este tema, y pues quiero aclararles que en este podcast lo que quiero es que les quede muy claro esa columna vertebral, esa comunicación y cómo está conectada con todas las palabras que les he dicho y que espero que se les quede en la cabeza. Pero más allá de eso, en las conclusiones les voy a contar claramente todo la parte de esa relación entre ellas, pero quiero hablarles sobre la revolución industrial, ¿sí? ¿Qué es esa cuarta revolución industrial? Pues les cuento, para que no les suene un poco aburrido, que al finales del siglo XVII la máquina de vapor fue el boom. O sea, imagínense, una máquina de vapor. Pues sí, esta vez serán los robots integrados en sistemas ciberfísicos los responsables de una transformación radical. Dicen los economistas, le han puesto nombre como la cuarta revolución industrial. Y dicen ellos que están al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Imagínense, afecta directamente a nuestra identidad, a nuestra cultura, a nuestra comunicación y claramente a la globalización. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. ¿Ah? ¿Cómo quedan ahí? Eso lo dice Patricia Klaus Schwab, autor del libro La Cuarta Revolución Industrial. Quédense pensando un poco en eso.
Bueno, ya para ir cerrando un poco este tema y ya para aterrizarlo y ya ir culminando, que sé que es un podcast corto pero sustancioso. Entonces les voy a hablar que, pues, si bien la globalización de las comunicaciones se ha traducido en una sensación de pérdida de la identidad de lo local nacional en cuanto fuente productora de sentido, en la medida que emergen nuevos referentes más amplios que cuestionan su legitimidad, ¿sí? Las influencias locales y regionales no desaparecen, puesto que la reterritorialización cultural no es algo que las personas reciban pues de forma pasiva y sin ningún control negociador, ¿no? Todo cambio trae sus guardados. Por su misma naturaleza, la cultura se va construyendo constantemente a través de la interacción social y mediante el uso creativo de los medios de comunicación. A pesar de que estos procesos pueden tener pues como desarrollos contradictorios, ¿no? Como son los procesos de hibridación de las identidades o pues los intentos por restaurar supuestas raíces auténticas o puras. Bueno, ya para finalizar, les resumo un poco la respuesta, la di a lo largo del podcast y a lo largo de esta infografía y el mapa conceptual. Sin embargo, quiero ser muy clara y es que pues el papel de la comunicación fue algo súper importante en las sociedades y lo sigue siendo porque pues esa respuesta a las necesidades más allá va ligada a la cultura, a la identidad, a la globalización. Esa rama es el tronco de absolutamente todo, ¿no? Entonces, simplemente siento yo que fue el motor para dejar el lado primitivo y pues así lograr avanzar. Si no fuera por eso, no hubiéramos logrado avanzar. Así me despido, espero no se les olvide revisar por favor la infografía y el mapa conceptual, que ahí está súper desmenuzada la información. Y por favor, no se les olvide que también en esta pregunta es súper importante tener en la cabeza que pues sin la aculturación no habría sido posible continuar, visto que es ese proceso que nos quita lo animal. Se los dejo en mente y eso fue todo en el capítulo de hoy. Me despido. Fue Paula Naranjo hablando sobre la comunicación y la sociedad.